Antes de comenzar a pasar a explicar el radioenlace, quiero que se fijen en este diagrama, el cual está diseñado en nuestro proyecto. Tenemos nuestra red, que es la que proporcionaremos, y aparte tenemos el enlace de respaldo, que en este caso será el radioenlace, y que será un enlace de respaldo dado o proporcionado por la municipalidad hacia el colegio. Conforme a lo visto anteriormente, pasaremos a ver el enlace, en donde se evidencian sus parámetros, donde nosotros pudimos observar que la distancia del enlace era de 0,52 kilómetros. El cálculo de la pérdida en el espacio libre, como pueden ver, dio un valor de 96,9 dB. Las pérdidas 102,7. En este caso se tomaron en cuenta 4 conectores y además las pérdidas del cable, que se verán a continuación explicándolo en la fórmula correspondiente. Además de una obstrucción, ya que el terreno es rocoso, y podemos evidenciar que se utilizó una frecuencia de mínimo de 3000 a 3500 MHz. La antena que se está ocupando es una Yagi de 3,5 GHz. Ambas antenas están separadas por la distancia de 0,52 kilómetros, a una altura de 12 metros cada una, en torres de tensión de fierro, con una confiabilidad del 99,9%. El clima es normal y acá podemos evidenciar que es factible el enlace con una potencia de transmisión de 10 watts, pasándolo a dBm serían 40, una pérdida de 10,3, la ganancia de la antena de 5 dB, y así evidenciando todos los parámetros que corresponden al enlace. Además, podemos editar y exportar el mapa a Google Earth, donde nos podría dar nos podría ajustar más a la realidad de lo que queremos ya realizar. Ahí esperamos que se abra el software. Como podemos ver, aquí se evidencia que está la Municipalidad de Cauquenes, Colegio Blanco Encalada, el enlace formulado ya a vista más específica. Está el colegio, la municipalidad, podríamos hacer una ruta en donde se puede ver la dirección del radioenlace. Está la municipalidad, el colegio, pero ahí está el enlace, la municipalidad. Seguimos hacia acá con una distancia de 0,2 kilómetros, una altura de 12 metros, y podemos ver aquí que está el colegio. Viéndolo de una vista más general, ahí está el enlace. Para continuar y sin dejar atrás los cálculos asociados a dicho enlace, les quiero presentar el cálculo de pérdida en el espacio libre, o más bien FSL, en donde la fórmula es esta: 32,4 más 20 logaritmo
los kilómetros en este caso, más 20 logaritmos de los megahertz que se quieren o que se está evidenciando en la antena. Se reemplazan los valores, nos quedaría de esta manera. Y el resultado obtenido del cálculo del espacio, en la pérdida del espacio libre es de 97,2. Como dijimos anteriormente, el radio móvil nos da un valor de 96,9, aproximándolo un valor de 97 dB, lo que nosotros al calcular nos da un decimal en vez de cerrando, o sea, dejar el 97 cerrado, puede deberse a las pérdidas asociadas que se contemplan en el cálculo matemático, o bien si no son los decimales que se tomaron en cuenta aquí, ya que se tomaron 2, 4, 6, casi 9 decimales. No, 8 para ser exacto. Puede verse a eso. Además, se contempla una zona de Fresnel en donde establece que el largo del trayecto mínimo tiene que ser del 60% libre de por lo menos de la primera zona que se requiere. Aquí se calcula, se reemplaza, la fórmula es 17,32 por la raíz cuadrada de R en kilómetros, partido por 4, que sería por la frecuencia en gigahertz. Se reemplazan los valores, 0,5 ya que es la distancia en kilómetros, 3,5 que es la frecuencia, se reemplaza y nos da un valor que la primera zona de Fresnel sería de 3,2 metros. Para luego volver al cálculo del enlace, en donde tenemos que tener un lado del transmisor, donde está la altura de la antena de 12 metros, la potencia transmisora de 4 dBm, la ganancia de la antena, la pérdida del cable. Quería hacer énfasis aquí, ya que la pérdida del cable son las pérdidas debido a la atenuación y las pérdidas de los conectores, que en este caso son 0,25 dB por conector. Hacemos el cálculo, reemplazamos, tomamos el valor de 9,3 por las pérdidas del cable, más los 0,25 por 4, que serían 2 conectores por cada lado, reemplazamos y nos queda ese valor. Acá está la tabla del desempeño de transmisión de los cables de UTP categoría 5E, la antena utilizada, que es la Yagi 3500, y más abajo podemos ver la codificación de los colores, el cable que se utilizará y básicamente las normas que existen ya del cable UTP categoría 5, que sería la norma ANSI TIA EIAS 568A y 568B. Para proceder al lado de la recepción, que son la altura, la distancia y la frecuencia, la propagación, que sería el FCL, y calcularíamos el margen a considerar, que está en esta tabla. Reemplazamos los valores, el margen que nos daría sería aproximadamente menos 97,8 dB, y así ya reemplazar para hacer el cálculo del radioenlace. Tomamos en consideración la sensibilidad que nos da el radio móvil, para luego concluir que los datos pertenecientes al radio móvil, como los cálculos matemáticos, son correctos, varían por decimales pequeños y el enlace es factible. El enlace se puede ver aquí a continuación, se puede ver también en Google Earth y básicamente se puede observar aquí.